Bueno, a ver si esto se ve bien. Si alguien me puede confirmar que se está viendo bien, les agradezco. Sí, se ve genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a empezar con, voy a decir, es una gran ironía porque es el TDA más importante que vamos a ver, es el TDA que puedo decirles hoy en día es el que más me gusta, pero al mismo tiempo es el TDA que menos me gustó cuando yo cursaba, pero porque no lo entendía. Y a medida que fueron pasando los años, lo fui entendiendo cada vez más y bueno, terminó. Hoy en día puedo ver todas las cosas que tiene esta estructura de datos. ¿Qué es grafos? ¿Sí? Algunos ya deben haber visto algo de esto, si ya sea si cursaron antes discreta o bien si la están cursando ahora, tal vez incluso ya hayan llegado a estas alturas. La verdad que desconozco. Eh, pero bueno, básicamente, cambiamos y vamos a ver, este va a ser el último TDA que veamos, y es el TDA que a partir de ahora hasta el resto, o sea, incluyendo febrero, es a lo que nos vamos a dedicar, ¿sí? O sea, para que entiendan la magnitud de este TDA, estamos un tercio de la materia en solamente un TDA, o estructura de datos, como queramos llamarle, ¿sí? Entonces, ¿qué son los grafos? Bueno, básicamente, los grafos son un conjunto de vértices que son entidades de algo que sea que estemos modelando. Estamos modelando un problema, qué sé yo, tenemos entidades a las cuales llamamos vértices. También podemos llamarlas nodos, es medio indistinto, pero prefiero separar el término de las estructuras enlazadas que venimos viendo. ¿Sí? Y por el otro lado están las aristas. Las aristas son las relaciones que hay entre esas entidades, o sea, cómo se relacionan esos vértices. Y esas son las dos cosas que definen un grafo. Y con eso podremos terminar la clase, en realidad, ¿sí? Pero, bueno, o sea, con solamente esas dos cosas, ya tenemos definido el grafo, ¿sí? Ahora, el tema es que obviamente no nos vamos a quedar solamente en esto, ¿sí? Entonces vamos a ver ejemplos así de cómo es que se ven los grafos, qué significa. O sea, podemos tener un grafo de este estilo, o sea, donde nuestras entidades, más allá de qué son estos A, B y C, o sea, tenemos las pelotitas estas, ¿sí? Los puntitos estos serían, o nodos, si queremos verlos parecidos a las estructuras enlazadas, son nuestras entidades, lo que sea que esté modelando esto, de lo cual nos estamos abstrayendo. Y después tenemos las relaciones, quién se relaciona con quién, ¿sí? Que podemos tener distintos tipos de relaciones, ¿sí? De esto ahora vamos a hablar bien en detalle, no es que me voy a quedar y lo tiro al aire. Ahora después lo detallo un poco más, ¿sí? Pero dependiendo del problema que estemos modelando, vamos a tener distintas formas de que se relacionen los vértices, ¿sí? Y, por ejemplo, otro ejemplo que tenemos acá es este de acá, que lo vamos a ver más adelante, es un grafo bastante particular, bastante divertido para mí. Vamos a ver creo que la clase que viene. Creo que la clase que viene. No, dentro de 2 clases. Así que bueno, este es un muy buen grafo. Entonces, con solamente estas definiciones, oh, perdón, sí, ahí está. Sí, o sea, Carlitos diría que cambiaría todos sus TDAs por un grafo. ¿Y por qué es esto? Porque todos los TDAs que vimos son una mentira en realidad. Todos los TDAs que vimos se pueden ver como casos particulares de grafos. Principalmente los que son enlazados, ¿sí? Los que son enlazados son casos particulares, porque a fin de cuentas, si lo vemos, podemos verlos como de alguna manera una lista es simplemente este que se relaciona con este, que después se relaciona con este, que después se relaciona, y así. Una lista, por ejemplo. La cola ya vimos que la podemos implementar de forma enlazada, por supuesto. La pila también. El ABB, por supuesto, y el heap también lo podríamos implementar como un árbol. ¿Sí? Lo vamos a ver también que los árboles son casos particulares de grafos. Voy a ver si hay un... y a partir de ahora dejamos C y sí. La respuesta es sí. O sea, este TDA, o sea, si quieren lo pueden implementar en C, y si no, lo implementan obviamente en otro lenguaje. Yo ahora voy a dar todos mis ejemplos con pseudocódigo como siempre, o Python. Entonces,
Carlitos cambiaría a todos ustedes. El único TDA que no podemos implementar con grafos es ese hash, y tiene mucho sentido porque vamos a ver que en realidad podemos usar el hash para implementar el grafo, así que está bien que no pase eso. ¿Sí? Entonces, estas son las características principales, digamos, de un grafo. Y en realidad no del grafo, sino particularmente de sus aristas, o sea, las relaciones que hay entre vértices. ¿Sí? Porque los vértices son entidades, existen, punto, ya está, no hay más. Ahora, el tema es cómo se relacionan entre ellos, puede variar. El grafo puede ser dirigido o no dirigido. ¿Qué significa esto? Si es dirigido, A se puede relacionar con B y no necesariamente vale la recíproca. Puede valer, sí puede ser que A se relacione con B y B se relacione con A, o sea, que exista una arista que vaya y otra que vuelva, pero no tiene por qué existir sí o sí. Y un no dirigido, siempre la relación es bidireccional. O sea, si yo me relaciono con vos, vos te relacionás conmigo. Punto. ¿Sí? Después, que sea pesado o no pesado, significa que esa relación tiene algún tipo de ponderación. Puede tener varias ponderaciones. O sea, nosotros, en todos los ejemplos que veamos directamente en clase, cuando veamos casos con grafos pesados, van a tener un número. Pero podrían tener, no sé, varios números o varias cosas. Es información en realidad o ponderación, o sí, información en general de esa relación. Puede ser que no tengamos, que simplemente, ok, existe una relación, fin. Y en otros casos puede ser que no, ok, esta es una relación, no sé, más importante, o tal vez es, no sé, es una relación que cuesta más, o algo por el estilo, ¿sí? Y estas son las dos principales características con las que vamos a estar jugando, entre comillas, nosotros, o sea, que vamos a estar variando. Estas en general no las vamos a andar tocando demasiado, las voy a explicar nada más. Simple o compuesto significa, simple es que solamente existe una vez un tipo de relación. O sea, supongamos un grafo no dirigido, solamente existe una vez la arista A B. No puede existir varias veces la misma. Compuesto sería que puede existir varias veces la misma. Si alguien dice, che, no tiene ningún sentido, qué sé yo, puede ser que tenga sentido. Incluso hay algunos problemas donde tiene sentido. Por ejemplo, pongámosle una red de actores, ¿sí? Nuestras entidades son actores y la relación que tienen entre ellos es si actuaron juntos. Podemos decir, ok, simplemente existe una arista que los une si actuaron juntos. Ese es un caso. Otro caso, queremos además que tengan el peso de en cuántas actuaron juntos, porque nos es importante por alguna razón. Bueno, entonces el grafo pasa a ser no pesado. Por supuesto es no dirigido porque si Francella actuó con Kevin Bacon actuó con Francella. Sí, o sea, eso necesariamente pasa. Ahora, también puede ser que yo quiera distinguir, bueno, en qué películas actuaron en realidad juntos. Y eso se puede modelar de un montón de formas. ¿Sí? Existen varias formas de modelar ese problema, depende de lo que yo quiera hacer. Porque lo que podría hacer es definir que mis entidades en realidad son de dos tipos. Tengo el tipo película, tengo el tipo actor, cosas así. O sea, y eso tiene características. ¿Sí? O sea, es un modelo que con pocas definiciones nos permite hacer un montón de cosas dependiendo del problema que queremos hacer y con los datos que disponemos, ¿sí? Y lo otro que admita bucles es básicamente si yo me puedo relacionar conmigo mismo. Que puede ser que no lo vean, che, no tiene sentido que yo me pueda relacionar conmigo mismo. Sí tiene sentido. Depende del problema, ¿sí? En general, vamos a trabajar con grafos simples y que no tengan bucles, pero eventualmente los bucles ni siquiera nos van a importar. En general, o sea, y es muy raro trabajar con grafos compuestos. A veces pasa, pero es raro, ¿sí? Solo lo aclaro. Voy a ver si hay alguna pregunta. Nazarena pregunta qué sería la arista. La arista es quién se relaciona con quién, ¿sí? La entidad sería como el nodo antes y la arista sería como el puntero al siguiente, o el puntero, hijo izquierdo, hijo derecho serían nuestros vecinos, digamos. ¿Sí? Ahora le voy a poner más nombres a todo esto, ¿sí? Así que bueno. No, o sea, Felipe dice si A apuntando a B y B apuntando a A es un bucle, no, eso tiene otro nombre, sino solamente A apuntándose a sí mismo. Lo que vos decís, Felipe, se llama ciclo y es algo que le vamos a dar, o sea, voy a poner un par de definiciones más, pero más para el final de la clase.
Entonces, tenemos esto, ¿sí? Y con esto, con estas poquitas cosas que ya les dije, con solamente esto, ya tenemos, o sea, hay una cantidad de teoría matemática y computacional alrededor, pero que no tiene ni idea. Incluso en realidad los grafos los inventó un matemático, ¿sí? O sea, la definición de grafo la creó, bueno, a ver, se parece, la creó Euler, ¿sí? O sea, un día estaba al pedo, como estaba Euler, y decía, sale otro teorema. Y dijo, no, esta vez no sale un teorema, esta vez sale, voy a inventar una estructura de datos. Lo de alrededor dijeron que es una estructura de datos, dijo, no, ya vas a ver, ¿sí? Sí, y bueno, creó un montón de cosas. En realidad primero creó el camino, bueno, euleriano, o como se diga, y a partir de eso se creó la definición de grafo, y a partir de eso se crearon un montón de cosas. Como, bueno, pintó hacer un montón de cosas y, bueno, como le pasaba a la gente antes, ¿no? Eh, o sea, aparecen de repente todas estas cosas, definiciones matemáticas, un montón de cosas que alguien dice, graph clustering algorithm en lenguaje natural, en procesamiento de lenguaje natural, y un montón de cosas, y de repente vemos un montón de otros grafiquitos y más dibujitos, y bueno, este particularmente hasta podría ser estar relacionado con el TP que puede ser que toque este cuatrimestre, o sea, relaciones también en distintos ambientes, ley de potencias en distribuciones, bueno, esto es algo que se estudia más en redes sociales, bueno, también autovalores y autovectores que aparecen en las matrices que hay detrás de estos grafos, que eso es algo que vamos a charlar, un montón de otra teoría, bueno, y también, por ejemplo, este algoritmo que definió, este es un profesor de la facultad, ¿sí? De organización de datos. Lo puse como para que vean, que para detectar comunidades, qué sé yo, esto es algo que está bastante bueno. Y bueno, podemos también relacionar comida, por ejemplo, entre sí, y podemos tener un montón de otras cosas, y bueno, así, ¿sí? O sea, hay un montón de teoría y práctica, todo alrededor de grafos. Por eso, esta materia se complementa muy bien con matemática discreta. ¿Sí? Esto es algo, yo siempre, a la gente de licenciatura obviamente no le queda otra, a la gente de ingeniería siempre les digo, por favor, hagan discreta. Sé que tal vez a algunos no les guste mucho hacer más matemática, pero les aseguro, es importante, porque en discreta ven cosas que vemos acá, pero desde un punto de vista matemático. Y es una complementación que para nuestra formación es realmente importante. Incluso discreta va a ser obligatoria en el plan nuevo de ingeniería. Eso seguro, así como teoría de algoritmos 1. Así que eso nada más lo comento porque me parece importante. O sea, está bueno tener esa otra complementación. Entonces, vamos a hablar de ejemplos de aplicaciones. Primero voy a ver, ¿podrías repetir lo de pesados y no pesados? Lo de pesado y no pesado es simplemente si esa relación, ahora vamos a charlar de ejemplos concretos para que lo veamos mejor, ¿sí? Pesado y no pesado es si la relación tiene algún tipo de ponderación, que lo más usual es ponerle un numerito. ¿Qué significa ese numerito? Va a depender mucho de la relación. Pongámosle. Bueno, ahora vamos a entrar en ejemplos, ¿sí? Así no empiezo a mezclar, ¿sí? Pero ahora va a quedar directamente. Felipe pregunta si lo de las redes neuronales son grafos. Se pueden ver como grafos y en realidad también se implementan cuasi como grafos de una forma muy similar, porque terminan habiendo matrices de por medio que en realidad se pueden ver como grafos también. E incluso bueno, también otra cosa que voy a mencionar después es, hay librerías que después por detrás impliquen utilizar grafos por detrás, ¿sí? Sí, eso es una cosa, o sea, lo de discreta de mala fama virtual creo que fue por lo que pasó el cuatrimestre pasado, desconozco cómo es este cuatrimestre, el cuatrimestre pasado puede ser que no se hayan manejado de la mejor forma. Pero bueno, más allá de eso, yo no les digo cuándo la tienen que hacer, porque además, bueno, no sé, ojalá el próximo cuatrimestre ya sea presencial. Pero independientemente de quiénes sean los docentes o lo que sea, el temario es realmente, incluso hoy en día es un poco más fuerte que cuando yo la cursé, pero es importante que la hagan realmente. De verdad lo digo, o sea, yo no les voy a andar diciendo, sigan, o sea, así como les digo, física 3 no nos sirve para nada, realmente. De vuelta, dicho porque la gente del seminario de computación cuántica
que sería la materia que le diera justificación a Física 3, dijo, esta materia no me sirve. Bueno, yo les digo, discreta de verdad nos sirve desde un punto para tener otra perspectiva también importante de todas estas estructuras. ¿Sí? Cuando yo antes les hablaba de que el HIP impone una relación de orden parcial, el ABB una relación de orden total, todo ese tipo de cosas se ven en discreta. ¿Sí? Así que bueno. Yendo a ejemplos de aplicaciones concretas. Y son algunos ejemplos, porque esto puede dar para... o sea, podría estar semanas hablando solamente de los ejemplos de aplicaciones, pero voy a dar un par de ejemplos, ¿sí? Redes sociales, ¿sí? Facebook, Twitter, Instagram. Es como, este es el ejemplo. En general en clase ni siquiera empiezo a dar yo los ejemplos, se los empiezo a pedir yo a ustedes, pero... y este es el primero que salta. Como para que vean, los grafos están en nuestra vida diaria. Estos son... directamente grafos por detrás. Por ejemplo, Facebook es un grafo no dirigido, no pesado. O sea, si yo soy amigo tuyo, vos sos un amigo mío, Twitter e Instagram no. Yo puedo seguir a una persona y esa persona puede no seguirme directamente. ¿Sí? Después, bueno, pueden haber más aplicaciones encima. Pues uno podría pensar, ¿es pesado o no pesado? Facebook uno puede pensar, no es pesado, pero después empezaron a agregarle categorías como distintos tipos de amistades y ese tipo de cosas. En Instagram tenemos lo de mejores amigos, que tal vez lo podemos ver como, ok, tenemos un peso, que puede ser 0 o 1, o 1 y 2, no sé, como fuera. O ni siquiera tienen que ser números, pero creo que con números ya queda claro, es un true o false también si queremos, ¿sí? Ya está la relación y aparte puede ser de mejores amigos o no. Y cualquier otra cosa que tengamos, acá estoy hablando pura y exclusivamente en redes sociales, estoy hablando de las aplicaciones de redes sociales que conocemos, ¿sí? Porque hay otras cosas y de eso voy a hablar en un ratito, ¿sí? Segundito. El pathfinding. Después, Cristóbal, sí, lo que estás diciendo de las búsquedas de caminos, sí tiene que ver con grafos, completamente, sí. ¿Sería una forma de representar una base de datos relacional? No. O sea, hay base de datos de tipo grafos. Eso también hay. Y no, Nazarena, definitivamente eso no es backtracking. Backtracking va a ser un tema que vamos a ver el año que viene. Que se puede aplicar o no en grafos, nosotros lo vamos a ver aplicado en grafos, nada más. Pero se puede aplicar en cualquier otro contexto. La red de actores que les mencionaba antes, que de vuelta, si es pesada, si no es pesada, si tiene unas características u otras, depende de lo que querramos hacer. Depende mucho. Porque tal vez queremos, y esto va a ser un tipo de grafos, les tiro el nombre nada más, pero se los van a mencionar bien en la práctica. Hay un tipo de grafos que se llama bipartitos, que es cuando podemos separar las entidades en dos tipos de grupos que no se relacionan, o sea, dentro del mismo grupo no se relacionan. ¿Sí? De vuelta, no pregunten demasiado por esto, lo van a ver bien en la práctica, creo que de la semana que viene, o sea, del lunes. ¿Sí? Es solo un tipo de grafos que tiene algunas propiedades, están buenas y sirve para modelar más cosas. ¿Sí? Que donde en nuestro caso podremos tener actores como un tipo de entidad y películas como otras. Digo películas por decir algo, ¿no? Y los actores entre sí no se relacionan, ni las películas tampoco, los actores se relacionan con películas en donde actuar. Ese sería un modelo. Después el otro modelo podría ser, bueno, yo actué con tal en tantas veces, y se pueden incluso generar lo que se llaman proyecciones y un montón de cosas, ¿sí? Secuencia de estados en un juego, ¿sí? Esto se puede modelar con un grafo, e incluso sucede que cuando uno lo está haciendo, está implementando un grafo aunque sea implícito. ¿Sí? O sea, tal vez uno no escribe TDA grafo, pero aunque no lo haga, toda la teoría de grafos que se está escribiendo sigue valiendo para toda esa estructura que uno generó. ¿Sí? Incluso este es un grafo en el cual sí tiene sentido que hayan bucles. Es un grafo seguro dirigido, pesado o no pesado, depende del caso, pero seguro tiene sentido que de un estado podamos pasar al mismo. ¿Sí? Eso es bastante usual. Sistemas de recomendación hay muchos que se implementan con grafos por detrás. Y de vuelta también con esto de los grafos, lo que dije, bipartitos, es algo bastante usual. Internet, incluso el TP del cuatrimestre pasado fue modelar Internet usando datos de Wikipedia, o sea, datos reales. Ese sería un grafo dirigido.
¿Qué sería? ¿Qué página tiene un link a qué otra página? ¿Sí? O sea, o en el caso de Wikipedia, ¿qué artículo tiene un link a otro artículo? ¿Sí? Obviamente es un grafo dirigido, es no pesado, o puede ser pesado si queremos darle cosas, pero bueno, y hay un montón de algoritmos por detrás de todo, por eso, ¿sí? Eh, Incluso en realidad, o sea, Google se hizo famoso por modelar Internet como un grafo. La mapa es, perdón, la mapa. Blah. El mapa de ciudad para el transporte, o sea, bueno, la aplicación que no sé cuánto se usa hoy en día, no, hoy en día menos, ¿no? Pero bueno, en su momento fue como hubo un boom, porque tenía muy buena información sobre los medios de transporte, pero bueno, en realidad cualquier mapa en general, o Google Maps, también podemos pensarlo como un grafo, donde por ejemplo, podemos pensarlo como un grafo no dirigido, tenemos cómo ir de una esquina a otra, por ejemplo, lo podemos segmentar más, ¿no? Por supuesto, lo podemos segmentar cuando queramos, pero podemos ir de un punto a otro, de una esquina a otra, y queremos ver, bueno, cuánto me cuesta ir desde mi casa hasta la facultad. Y eso se puede hacer. Y va a ser no dirigido si, por ejemplo, es para una persona a pie, porque da completamente lo mismo. Y va a ser dirigido si es para transporte público, porque obviamente tiene que seguir nada, no puede ir en cualquier dirección, ¿no? Eh, Potencialmente va a ser pesado, no sé, de un punto a otro cuánta distancia hay, cuánto tiempo hay. Incluso puede ser que ese peso ni siquiera sea constante, puede ser dependiente del tiempo. ¿Sí? O sea, esto para darles ideas de que esto puede ser muy variado. O sea, lo único que tenemos son vértices, aristas, cómo son esas aristas, y con todo eso podemos modelar un montón de cosas. ¿Sí? Estructuras enlazadas que vimos hasta ahora son casos de grafos dirigidos, en realidad, tanto la lista enlazada como el ABB y la cola. Son todos casos de estructuras simplemente enlazadas. Entonces, como no hay referencia al anterior, es un grafo dirigido. ¿Sí? Voy a ver si nuestro cerebro es un grafo. En realidad, bueno, las redes neuronales tratan de modelar el cerebro, así que, no sé. Estas diapositivas son un grafo. Voy a dejar esa respuesta sin responder, esa pregunta sin responder, porque podría ser que sí. Así que bueno, y este es un punto de encuentro en general con otras ramas, o con otras, o sea, con otras disciplinas directamente, ¿sí? Ahora vamos a mencionar más cosas. Esto tenía que venir bueno, mapa de un juego. Representaciones del modelo de Lewis, como para relacionarlo con química. Representación de cambios de monedas, ¿sí? Por ejemplo, podríamos llegar a encontrar, che, una forma que yo empiezo con pesos, hago cambios de monedas y termino volviendo a pesos y gané plata. Y hay un algoritmo realmente que hace eso, ¿sí? Y lo vamos a ver, ¿sí? O sea, quédense con nosotros y van a ver cómo ganar plata con la bicicleta financiera, cual 2017, 2018, pero también 2019. O sea, se dejaban corriendo estos algoritmos y era como, che, podemos ganar plata haciendo, o sea, además porque habían distintos tipos de dólares. Entonces era como, bueno, listo, ya está. Si yo hago todos estos cambios, gané plata. Y esto es algo que posta se hacía acá en Argentina, y también se puede hacer en otros países. Y obviamente no está bueno que una economía te permita hacer eso, o sea, que ganes plata simplemente cambiando monedas, no está bueno. Pero bueno, puede pasar y vamos a ver justamente cómo podemos encontrar eso. Citaciones de papers, por ejemplo, un paper cita a otro, ese es un grafo, por supuesto, dirigido, ¿sí? Y más vale que no hay ciclos, ¿no? En ese caso, o sea, no hay ninguno que vuelva para, porque no puede pasar. Sistemas de asociación de productos y clientes, esto de vuelta tiene mucho que ver con esto que mencioné antes de sistemas de recomendación también. El recolector de basura, sí que tanto nos gustaría poder tener en C y qué sé yo, el recolector de basura por debajo utiliza grafos con unos algoritmos que vamos a ver la semana que viene para darse cuenta, che, puedo ya liberar esto. ¿Sí? Obviamente tiene otras cosas, no solamente este grafo, pero el grafo le permite saber, bueno, este objeto que tengo acá, objeto no me refiero como programación orientada a objetos, sino me refiero como cosa, esta cosa ya la puedo liberar. El laburo de muchas personas, bueno, porque la realidad es que mi laburo tiene que ver con
implícitamente con esto, el laburo de Jorge tiene que ver mucho con esto, y el laburo de muchas personas tiene que ver con esto. Y después para hacer análisis de datos, y ahora les voy a dar más ejemplos. Ejemplo número 3, redes de transporte en general, ya sea en avión, ¿sí? Ojalá en estos momentos de la vida nos puede, o sea, incluso un TP de otros cuatrimestres ha sido tener todo, bueno, un sistema para modelar, bueno, ¿cuál es el aeropuerto más importante en tal país? Y un montón de otras cosas. Y realmente con la estructura del TDA podemos saber, che, yo puedo saber cuál es el más importante. De distintas formas, ¿sí? Depende qué signifique más importante. Es una definición medio arbitraria, ¿no? Y hay distintas métricas. Y bueno, también la red de subtes, ¿sí? Cómo se conectan entre sí, en qué puntos, etc. Por supuesto, ese no es nuestro subte. Este subte está como un poco más piola, más conectado y un montón de cosas. No sé de dónde es. No me acuerdo. Ok. Más aplicaciones, más. Análisis de datos. Bueno, en 2018, cuando surgió todo el tema del debate por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, la gente del Gato y la Caja, si no los conocen, recomiendo que vayan a ver, hacen algunos análisis bastante piolas, se pusieron a analizar en Twitter, o sea, agarraron a los políticos, vieron cómo se relacionaban los políticos entre sí, y vieron después cómo era la postura de los políticos según la afiliación política que tenían, ¿sí? Por suerte son gente bastante copada, yo les pedí el set de datos, me lo dieron al toque, y yo lo usé para hacer otros análisis aparte, que después voy a mencionar, que tienen que ver con, bueno, cómo están segregados entre ellos. O sea, que es algo que pasa en redes sociales. En este caso es muy literal una red social, ¿sí? Después, otro ejemplo de aplicaciones. Hay librerías de lenguaje simbólico que permiten hacer cálculo numérico o machine learning, que por debajo, toda la parte simbólica en realidad la manejan usando grafos, ¿sí? No son las únicas librerías, estas son las que yo me acuerdo porque además las usé mucho para mi trabajo profesional. Otro ejemplo, para tal vez algún día entender Dark y entender, bueno, quién es padre de quién y qué carajo. ¿Sí? Si alguien quiere ver Dark y no quiere spoilearse, tápese la cara. Posta, y acá podemos aplicar algún algoritmo para decir, che, acá hay alguna cagada que alguien se mandó, no voy a spoilear nada, Dark se trata de viajes en el tiempo, alguien se mandó alguna cagada que no tendría que haber hecho. Y bueno, es muy fácil de detectar usando, o sea, modelándolo con un grafo. Otro caso, un segundito me fijo. Ok, no veo nada. Ok. Otro caso, trabajo profesional que hicieron unos exalumnos, o sea, son exalumnos nuestros y obviamente de un montón de otras materias dentro de la carrera, pero su trabajo profesional se acaban de recibir hace un par de semanas, creo. Pero el trabajo profesional lo hicieron antes, un caso un poco particular. Hicieron junto con un laboratorio de análisis de redes, literalmente redes, no redes sociales, sino redes en general, hicieron un análisis en tiempo real de las elecciones nuestras del año pasado. Y bueno, hay un montón. Si quieren ver un poquito qué onda, y dejo el link. Claro, estas diapositivas están en el drive de la materia. Tienen algunas notas al pie explicando, o sea, básicamente diciendo lo mismo que estoy diciendo yo. Bueno, y este es el momento del chivo, ¿sí? Sí, y directo, sí, o sea, idealmente, me falta una última aprobación, pero idealmente, a partir del cuatrimestre que viene, no sé cada cuánto, pero teoría de algoritmos 2, que va a ser una materia sobre redes sociales, y con redes sociales no me refiero a las aplicaciones Facebook, no algo más global, ¿sí? Así como esas redes de actores o de relaciones de productos o de mercados o cosas por el estilo, o qué pasa si de repente, o sea, cómo se infectan las personas de enfermedades, eso también se estudia en redes sociales y la epidemiología. Bueno, todos esos modelos, esos se pueden ver en el estudio de redes sociales, eso es la materia que estoy preparando para el cuatrimestre que viene, potencialmente primeros cuatrimestres, no sé, ya veremos. Según cómo me vaya pintando. Nada, la tiro. Y si a alguien, solamente lo digo, no me voy a fijar si a alguien le interesa o no, no pretendo que me chupen las medias con eso.
Lo que sí necesitan es esta materia sí o sí, algoritmos 2 por razones obvias porque se basa en grafos, y probabilidad y estadística. No es necesario tampoco teoría de algoritmos 1. Si la hacen después de teoría de algoritmos 1 es mejor para ustedes porque están más formados. Bueno, vamos a hablar ya operativamente, porque hablamos mucho de para qué. Si teoría de algoritmos 2 tiene formalmente teoría de algoritmos 1 como correlativa. Yo me digo que no me importa y pueden cursar sin esa. Obviamente después, si la quieren tener firmada, la necesitan tener teoría de algoritmos 1 antes. Pero no es esencial tenerla. Si la tienen, mejor. Porque de vuelta les da más formación. Entonces pueden hacer también más cosas. Operaciones que podemos llegar a hacer con un grafo. O sea, nosotros vamos a trabajar con un grafo lo que se llama mínimo, ¿sí? Porque tuvimos muchas experiencias tratando de implementar, bueno, cuál era la mejor implementación de un grafo, porque vamos a ver un montón de algoritmos sobre grafos. Y la pregunta era, ¿esos algoritmos van adentro o afuera del grafo? Bueno, terminamos basándonos también en bibliografía y en experiencias y en intentar distintas cosas, que lo mejor era mantener el grafo lo más chico posible y que los algoritmos vayan por fuera, o sea, que sean funciones, ¿sí? Y es lo mejor para tenerlo mejor modularizado y además porque si lo metemos adentro, el problema de eso es que tenemos que generalizarlo. Y generalizar cosas con una estructura tan genérica es un lío. Realmente generó un montón de líos porque tenía básicamente que pasar como 5 funciones por parámetro porque era todo tan general que... así que bueno, obviamente las primitivas básicas que va a tener crear, destruir, podemos querer agregar y sacar vértices, agregar y sacar aristas, estas relaciones que mencioné antes, ver si 2 vértices están unidos, y poder obtener el peso que haya entre esa unión. Ver si existe algún vértice con un identificador en particular, eso es algo, sí, que es algo deseable. Obtener un vértice al azar, esto es una aplicación que puede llegar a servir algunas veces porque es como, bueno, no me importa, dame un vértice, nada más. Quiero empezar a recorrer esto desde algún vértice, que no me importa cuál es. Si esto, cuán al azar es, no importa. Obtener todos los vértices, o sea, los identificadores, obtener los adyacentes a un vértice, eso es recontra importante, esa es la primitiva que más nos va a guiar en un montón de cosas, e iterar sobre todos los vértices sin un orden específico, simplemente quiero ir por vértices, nada más, ¿sí? Y ya después voy a mostrarles cómo vamos a trabajar con este grafo directamente, ¿sí? Entonces, ahora, sí, el peso de la unión sería el peso en el caso de que sea pesado, ¿sí? Supongamos que si no es pesado el peso es 1, no sé. Tenemos un peso por defecto. Martín, Sí, decime. una pregunta de esto del tema de los pesos. ¿Se podría ver el peso como una relación, o sea, jerárquica? ¿Un jefe tiene más peso en una unión que un empleado? No, o sea, porque vos tenés, o sea, la relación tiene un peso. Si vos tenés peso por vos mismo, ahí va a ser tu importancia dentro y eso es otra cosa. Y ahí tendrías que calcularla en función, no sé, de la altura dentro de un árbol o cosas por el estilo. Pero, porque no te va a dar un absoluto. O sea, si vos le pones a un grafo, por más que sea dirigido, supongamos yo soy tu jefe, o sea, ya esa relación ya tiene ese peso de yo soy más importante que vos en ese caso. Si le ponemos ese grado, si eso es posible, ¿no? Así que yo no iría por ese lado. De vuelta, vamos a ir viendo de a poco ejemplos y cosas por el estilo. ¿Sí? Está bien, gracias. No sé. Ok. Entonces, tenemos 4 representaciones, dentro de las cuales vamos a usar 3. En realidad, la cuarta tiene varias formas de implementarse y vamos a hablar de todo, ¿sí? Y de una vamos a hablar un poquito porque es una mierda. Y en la práctica ni siquiera, o sea, antes la mencionaban, ya quedamos con Jorge, vamos a dejar de mencionarla porque no sirve para nada. Entonces, la primera, visual. La primera es buenísima, o sea, porque lo vemos, ¿sí? Esta es una red social de un caso real, era una red de un club de karate, así que es una red muy famosa porque permitió, con un par de algoritmos, detectaron un montón de cosas.
Entonces, tenemos... La representación visual es muy útil para nosotros, incluso hay herramientas que permiten visualizar grafos de distintas formas. Una se llama Gephi, se las escribo acá nada más por si les interesa. ¿Sí? GPHI. Y hay otras más, no es esa la única, hay varias más. Esa es una que es bastante sencillita. Entonces, es muy útil para nosotros, pero obviamente a nivel computacional esto no existe. O sea, yo no puedo tirarle un JPG no sé, y compilarlo y decir, listo, ya está, ya tengo el grafo cargado yo internamente. No funciona. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con otras cosas, empezando por matrices. ¿Sí? Matriz de incidencia. Y con esta voy a tratar de detenerme lo menos posible porque es la más mala. Lo que vamos a hacer es tener una matriz donde en cada columna tengamos un vértice y en cada fila tengamos una arista. Y vamos a tener unos donde la arista, o sea, une, ¿sí? Ahora vamos a ver el caso del dirigido, ¿sí? Y pesado. Entonces, por ejemplo, la arista 1 une A con B. Entonces tiene unos en A y en B y ceros en el resto, ¿sí? Y no hay mucha más magia que esa, ¿eh? Por ejemplo, la arista entre D y E tiene solamente unos en D y en E y cero en el resto. Entonces, esta es una matriz de un tamaño importante, ¿no? En el caso, o sea, acá les pongo primero el caso de un no dirigido, no pesado, ahora les pongo el caso del dirigido pesado, obviamente cualquiera de las otras combinaciones se deducen. Para el dirigido podemos ponerle negativo al caso de la salida y positivo al de la entrada. Es una implementación posible, ¿sí? Y nada más. Y después, bueno, el peso le ponemos el numerito que corresponde. Obviamente, no sé si a alguien se le pasó por la cabeza, pero la realidad es que los pesos de las aristas podrían ser negativos o podrían ser cero. Entonces, ahí este negativo voy a tener que cambiarlo y en vez de guardarme un numerito, voy a tener que guardarme un struct que guarde de dónde hacia dónde vaya. O sea, no sé, ponerle un tipo salida a este con peso 3 y a este entrada con peso 3. ¿Sí? O sea, puede ser que tenga que hacer algo como eso. Y no hay mucha más ciencia con esto. ¿Sí? Ahora, tenemos que analizarla y vamos a llegar a la conclusión de por qué es mala. Primero, vamos a preguntarnos cuánto cuesta en espacio. Y esta es una pregunta que sí voy a dejar que respondan un poco ustedes porque necesito llegar a unas definiciones. Felipe dice una banda, Tomás dice n cuadrado, dice más de n cuadrado. Y ahí Francisco y Federico tiran una cosa muy importante. Dicen vértices por aristas. Exactamente a eso quería llegar yo, que es lo siguiente. Acá no tenemos una sola variable, tenemos dos. Tenemos dos variables. Una es la cantidad de vértices que tenemos y otra es la cantidad de aristas que tenemos. ¿Sí? Ahora, la realidad es la cantidad de aristas está acotada por la cantidad de vértices. ¿Sí? O sea, la máxima cantidad de aristas que pueden haber, la máxima cantidad de aristas que pueden haber en un grafo no dirigido es, supongamos que hay que hay n vértices, nunca vamos a usar n acá, ¿sí? Pero ahora para este caso supongamos que digo hay n vértices, ¿sí? En un caso no dirigido, la cantidad máxima de aristas que pueden haber son n por n menos 1, lo dejo también escrito, sobre 2. Y en el caso de un dirigido, es n por n menos 1. Siempre suponiendo que no hay bucles. ¿Por qué? Porque todos los vértices se conectan con todos los demás. Ese es el peor caso. Y obviamente eso es complejidad cuadrática. O sea, podríamos decir que la cantidad de aristas es cuadrática, porque ese es el peor caso. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque son dos variables realmente independientes. O sea, es verdad que la cantidad de aristas está acotada por la cantidad de vértices, pero es extremadamente raro que tenga un grafo lo que se llama tan denso, o sea, con tantas aristas.
Es muy raro. Fíjense, en este caso, estamos muy lejos de eso. Y la realidad que en los escenarios reales, que pueden haber casos de grafos completos, o sea, que todos se relacionen con todos, sí, por supuesto, pero es muy raro. Y es muy raro además tener grafos grandes en los que pase eso. Podemos tener pequeños grafitos que tengan eso, ¿sí? Lo que se llaman cliques, pequeños pedazos de grafo donde todos se conectan con todos. Así que vamos a considerar, y esto grábenselo en la cabeza, vamos a considerar que la cantidad de vértices y de aristas, ¿sí? Son dos variables independientes, ¿sí? Particularmente, bueno, es un problema, estas diapositivas no las adapté, o sea, siempre que daba esta clase la daba con diapositivas y no las adapté al escenario virtual, me olvidé de eso, porque en general escribo después en el pizarrón todas estas respuestas. Vamos a usar dos variables, como antes, para diferenciarnos más y para también estar más cerca de la bibliografía. Para la cantidad de vértices vamos a usar la letra B corta. Para la cantidad de aristas vamos a usar la letra E. Y a veces puede ser que en la práctica digan A de arista. E viene de edge, ¿sí? En inglés, ¿sí? Ya sea si usamos E o A, ustedes también pueden usar la misma. Simplemente digan, siendo E la cantidad de aristas, o sea, A la cantidad de aristas, está todo bien. No nos importa. O sea, digan nada más que son cada uno. O sea, si nos tiran estos ODN es como, ¿qué carajo es N? ¿Sí? Así que simplemente especifiquen qué usan y ya está. Entonces, en espacio, como dijeron, efectivamente esto es B por E. ¿Sí? Voy a escribir acá. Esto es O de B por E. ¿Sí? Es un espacio. Esto un poco lo van a... O sea, la tabla completa con todas las cosas la van a ver bien en la práctica, salvo de que no importa mucho. Agregar un vértice, de vuelta, yo voy a pasar un poco rápido por estas porque no quiero demorarme demasiado, prefiero prestarle mucha atención al resto de las implementaciones y lo mismo en la práctica. Porque esta implementación ya les está diciendo esto es horrible. O sea, ocupa un montón de espacio que ocupe B por E. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en general por lo menos es cuadrático. Porque por lo menos en general hay una cantidad de aristas parecida a la cantidad de vértices, ¿sí? Entonces es bastante mala. Martín, Sí. ¿te puedo hacer una consulta de algo que dijiste recién? Sí, decime. Ahí cuando dijiste que podías acotar, si es un grafo compuesto, ¿también vale eso acotar o porque podría tener un montón de aristas entre dos vértices? No, si fuera un grafo compuesto, no. Ahí O sea, no. creo que habías dicho, puede ser que habías dicho que simple era que existe solo una vez una arista entre los nodos Sí, y compuesto que podía haber varias. exactamente. Sí, es muy raro realmente trabajar con grafos compuestos. Incluso en general, cuando Bueno. yo trabajo con grafos compuestos, en general, en vez de trabajar con eso, o sea, existen dos formas. O trabajás a que el peso tenga varias cosas, o trabajás con algo que se llama hipergrafo. Una vez pasó en un TP que era conveniente implementar un hipergrafo para que sea más rápido y fue como, o sea, nosotros no nos habíamos dado cuenta cuando lo implementaron y fue como, opa, nada, se los explicamos y anduvo mejor. No era obligatorio, o sea, los que querían tener 10 tenían que implementarlo como hipergrafo. No era muy difícil tampoco, sé que hipergrafo suena como wow, como debe ser como un grafo, pero super Saiyajin, pero no es tanto. Y las relaciones son siempre entre dos elementos únicamente, ¿sí? Si querés meter más cosas, hay que meter algo en el medio, por definición. O sea, algo que los relacione. Y entonces va a ser lo que se llama un grafo heterogéneo, porque va a tener distintos tipos de entidades. Entonces, y esto además desperdicia un montón de espacio, porque fíjense que esta matriz es recontra dispersa en el sentido de que está llena de ceros, porque en cada fila solamente vamos a tener dos números distintos de cero. O sea, desperdicia espacio un montón. Hay algoritmos que permiten optimizar eso en espacio. O sea, una matriz que es muy dispersa, optimizarla en memoria. Pero bueno, la verdad que es bastante feo. Y el problema es que tanto agregar un vértice como una arista, agregar un vértice implica agregar una columna. Agregar una columna, piensen que esto es memoria. O sea, ahora háganse a la cabeza. Esto en memoria viene esto y seguido viene esto en bytes. ¿Sí? O sea, ustedes cuando piden malloc es como, o sea, a nivel tirita de bytes, abajo en la computadora no hay una matriz.
hay una tira, que después nosotros la interpretamos como una matriz. Pero eso significa que viene esto y después esto, y así. Entonces, agregar una columna acá es rehacer la matriz, porque literalmente la tenemos que rehacer, ¿sí? Así que agregar un vértice es necesariamente O de B por E, ¿sí? Y agregar una arista, acá depende un poco, porque tendremos que agregar una fila, y ahí depende cómo lo tengamos implementado. Si tenemos que andar rehaciendo también esta matriz de vuelta, va a también ser O de B por E. Si lo pensamos con todos estos mecanismos de redimensión que vimos, tal vez lo podemos mejorar a que sea solamente O de B, porque hay que inicializar toda, o sea, la nueva fila. Pero bueno, de todas formas es bastante molesto, ¿sí? Después, ver si dos vértices son adyacentes es terrible porque me tengo que parar supongamos, quiero ver si A y C son adyacentes. Me tengo que parar. Pongámosle acá. Quiero ver si A y F son adyacentes. Tengo que pararme en A y en F y ver cuándo ambas filas se vuelven uno, cosa que no sucede nunca. Entonces tengo que recorrer básicamente todas las aristas. Eso es O de E. Donde potencialmente E es tal vez hasta cuadrático. Tal vez, o no sé, o tendiente, o parecido, o n log n, o una cosa así, ¿sí? Entonces realmente es muy malo que para ver si dos vértices están unidos, tener que hacer un lineal en cantidad de aristas, ¿sí? Bueno, obtener los adyacentes de un vértice, acá se ve bien, por ejemplo, quiero los adyacentes de A, tengo que fijarme en cada uno, o sea, tengo que recorrer todas las aristas, siempre que haya un 1 acá, bueno, ¿en dónde está el otro 1? ¿Sí? Entonces, eso va a ser O de B, y como además tengo que recorrer toda esta fila, va a ser más B. Después vamos a darle mucho más bola a eso, quédense con eso por ahora. Pero es realmente muy malo, nada más para poder conseguir los adyacentes a un vértice. O sea, tengo que venir acá, ok, B, ok, C. Y acá de vuelta, ok, D. ¿Sí? Y, ok, eso es principalmente. O sea, lo que quiero que les quede con esto es que esta es una implementación muy mala. ¿Y por qué se las mencionamos si es tan mala? Porque sí sirve para una cosa. Es muy piola para guardar un grafo. O sea, muchas veces nosotros los datos de un grafo se los vamos a dar como vértice de origen, vértice destino, y potencialmente si tiene un peso. O sea, el archivo viene así, como origen, destino, peso, origen, destino, peso, origen, destino, peso. Y eso es una matriz de incidencia o una lista de incidencia, ¿sí? Porque podemos verlo como un listadito. Entonces, es muy malo para realmente trabajar con eso en memoria, pero sí está bueno para almacenarlo, porque es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil de interpretar, es muy fácil de procesar, ¿sí? Entonces, para eso sí está bueno. Nada, esto para que les quede, es muy probable que los datos que sea que les demos para el TP3 vengan con ese tipo de formato. Nada, es bastante natural hacerlo así. Entonces, vamos a una implementación real. Y ahora sí, por favor, deténganme cada vez que no entiendan algo, porque esta implementación es más de veritas, ¿sí? Así que bueno, espero haber respondido la pregunta de Felipe, de si no tiene nada bueno. Tiene bueno eso otro que mencioné. Matriz de adyacencia, ¿sí? Y esta tiene una cantidad de propiedades a lo rolete, que esta se la pasan viéndola en matemática discreta porque realmente tiene propiedades muy, muy interesantes. Especialmente los autovectores y autovalores de esta matriz dan un montón de información. Sí, así que a quien no le gusta álgebra y dice álgebra solamente sirve para enseñar álgebra, bueno, está muy equivocado. En computación se usa un montón álgebra. Machine learning. Uy. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta representación? Vamos a tener por cada vértice una fila, o sea, vamos a tener filas y columnas, ¿sí? Donde por ejemplo, cada fila significa una arista sale de este vértice y en la columna entra a este vértice. Entonces, por ejemplo, esta fila me dice con quiénes se conecta A. Se conecta con B, con C y con D.
¿sí? Con B, con C y con D. Y tiene ceros en el resto. Y así con todos los demás. ¿Alguien nota algo particular con esta matriz? Ok, sí, o sea, particularmente sí tiene la diagonal en 0 porque no tiene bucles. Y también sí es simétrica. ¿Sí? Alguien la puede pensar como triangular también, que es esencialmente lo mismo, si uno lo quiere pensar. ¿Sí? Es simétrica. ¿Por qué? Porque el grafo es no dirigido. En este caso, no sucede lo mismo. Incluso fíjense que la diagonal de abajo quedó todos en 0. ¿Sí? En un caso, un grafo no dirigido, siempre la matriz de adyacencia es simétrica. Siempre. Sea pesado o no pesado. Si es pesado también, porque quedan los pesos espejados. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. Fíjense que, por ejemplo, D tiene como adyacente, ¿sí? Adyacentes son a quienes apunta, ¿sí? Por si alguien se perdió ese término, yo me olvidé de aclararlo. Adyacente, vecino, a quienes apunto, quiénes son mis generalización de próximo, ¿sí? D solamente apunta a 7, perdón, a 7, a E, con peso 7. Si fíjense que acá no tenemos el problema este de los signos ni nada por el estilo. Obviamente sí, si el peso fuera 0, tenemos un problema y bueno, tendremos que darle un poquito más de información a esto, si admitiéramos peso 0. En cambio, fíjense que si yo voy a la columna D, veo quiénes entran. Y acá veo que entran tanto B, con peso 1, como C. Esto está mal. Se entra, ahí está, se entra. Ya mismo lo actualizo en vivo. Listo. Ok, ahí estamos. ¿Sí? A D entran solamente B con peso 1. O sea, fíjense que viendo la columna podemos ver quiénes entran y viendo la fila podemos ver hacia dónde salimos. ¿Sí? Eso es algo que puede ser útil. Sí, esto como para que les quede. Y de vuelta, esta matriz tiene muchas propiedades, ya sea para dirigido o no dirigido. Para el no dirigido pasa que es simétrica. Es como cuasi un dato de color, no es que sea tan importante. Obviamente si están trabajando con un grafo no dirigido y la matriz le quedó no simétrica, es que se mandaron cagada. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo queda almacenado esto? ¿No? Si hay alguna duda con... Ok, no veo que hayan dudas al respecto de esto. Entonces, ahora vamos a preguntarnos las mismas cosas de antes. ¿Sí? Primero, ¿cuánto cuesta en espacio esto? Sí, volvemos para atrás. ¿Cuánto cuesta en espacio? Siendo B la cantidad de vértices, E la cantidad de aristas. Bueno, veo que respondieron rápido, voy a asumir que... Ok. La respuesta es B cuadrado, de vuelta. N, no hay Ns. No hay N, no tengo acá ninguna N definida. B cuadrado. Yo dije B la cantidad de vértices, E la cantidad de aristas. Esto es O de B cuadrado en espacio. ¿Qué es mejor que O de B por E? O sea, es muy raro que sea mejor lo otro. ¿Sí? De vuelta, esta matriz va a tender a tener muchos ceros, probablemente, pero también, de vuelta, hay algoritmos que no vemos acá, se ven en organización de datos, creo. No sé si se siguen dando. Tendría que preguntarle a Jorge y a Luis si se siguen dando. Que permiten almacenar memorias en memoria, matrices dispersas, comprimiendo en espacio. O sea, solamente quedándonos con los datos que no son ceros. Sí, son algoritmos que están bastante piolas. Entonces, ¿cuánto me cuesta agregar un vértice? Acá. Felipe dice rehacer la matriz. Sí, exactamente, hay que rehacer la matriz, porque hay que agregar una fila y una columna. Entonces, ¿cuánto me cuesta? B cuadrado, exactamente. ¿Sí? O sea, cuesta O de B cuadrado agregar un vértice. Es medio una cagada eso. Pero muchas veces, para un montón de aplicaciones, yo ya sé de entrada cuántos vértices voy a tener. ¿Sí? Si yo ya sé cuántos vértices voy a tener, ya me creo una matriz de ese tamaño y ya está. ¿Sí? Obviamente no funciona esa lógica para cosas que vayan evolucionando constantemente, ¿no?
Y obviamente la implementación O de B cuadrado no es muy útil, por ejemplo, para Facebook, que imagínense la cantidad de vértices que tiene. ¿Sí? Por poner un ejemplo. ¿Sí? Igualmente para Facebook, ni siquiera algo lineal entra en memoria. Entonces necesitan tener partes del grafo distribuidas en distintas computadoras. Y eso es algo que los grafos permiten hacer. Se puede tener un pedazo de grafo en una computadora, otro pedazo de grafo en otra computadora, y se pueden implementar lo que se llaman algoritmos distribuidos o paralelos, depende del caso, sobre todo el grafo de esa forma. Es una estructura que permite un montón de cosas bastante interesantes. Entonces, agregar una arista, ¿cuánto me cuesta? O sea, decir, che, ahora, no sé, en este. Ahora A tiene una arista AF. ¿Cuánto me cuesta? Bueno, ahí respondieron rápido, O de 1. ¿Sí? O de B. A ver, Nazarena dice, ¿pero qué pasa si tenés que rehacer la matriz constantemente como si tuvieras que redimensionar? Sí, sería un gran problema. Obviamente, o sea, tenés que rehacerla sí o sí porque tenés que agregar una columna. Entonces no queda otra. O sea, el tema de las redimensiones seguidos, no, o sea, va a ser, cada vez que redimensionemos, va a ser O de B cuadrado. O sea, cada una de esas operaciones. Aunque hayamos hecho eso de duplicar tamaño y todo lo que sea, porque tenemos que meter cosas en el medio. Por eso, o sea, obviamente esta implementación tiene mucho más sentido cuando yo sé que no voy a tener que redimensionar, perdón, que yo no voy a tener que agregar vértices o sacarlos también, ¿sí? Supongamos que yo sé en qué, o sea, supongamos que yo tengo un diccionario que me dice la A corresponde a la primera fila, no importa, o sea, tenemos una forma inequívoca de llegar desde letrita a filita, ¿sí? Filita. O supongamos que muchas veces cuando se trabaja con matrices, directamente en vez de, o sea, yo acá les pongo letras, ¿sí? Pero la realidad es que se termina trabajando con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, en los sets de datos muchas veces directamente tenemos los IDs de 0 en adelante, ¿sí? Así que ahí no tendremos problema. Entonces, efectivamente, como habían dicho antes, agregar una arista, que es una operación mucho más usual que agregar un vértice en realidad, es de tiempo constante, ¿sí? Porque yo simplemente voy a accedo, pongo un 1 acá y pongo un 1 acá. Pongo en ambos lados porque el grafo es no dirigido. Si yo acá dijera, agrego una arista de A a E, simplemente voy acá y pongo acá el, no sé, el peso que corresponda, ¿sí? Pero yo no hago lo mismo acá, porque este es un grafo dirigido. A ver, cuando nosotros digamos implementen el grafo, van a implementar un grafo que pueda ser dirigido o no dirigido. Es solamente por un if. Que el if solamente se usa cuando están agregando y sacando aristas. Y agregando y sacando vértices. Porque cuando sacamos vértices tenemos que sacar todas las aristas que se unan a él. En el caso de un no dirigido. Ok. Ya vimos cuánto me cuesta en espacio de B cuadrado. Es una contra. Agregar un vértice es un problema. Agregar una arista está muy bueno. O sea, de todas formas, esto ya fue mejor que la anterior, ¿eh? Ver si dos vértices son adyacentes, ¿cuánto me cuesta? ¿Dónde está? Ok, sí, efectivamente es constante ver si A es adyacente a D. Me fijo, A con la columna D no son adyacentes. No sé, y D es adyacente a B. Me fijo, D es adyacente con B. No lo es. Ahora, también me puedo fijar, B es adyacente con D y ahí sí lo es. ¿Sí? Cuando yo digo es adyacente tiene un sentido, que obviamente en el caso de un no dirigido es irrelevante. Entonces, ¿qué más? O sea, tiempo constante, y esta operación es muy usual, y obtener los adyacentes de un vértice es simplemente recorrer su fila, ¿sí? Y eso es O de B, porque tenemos que recorrer todas las columnas, ¿sí? Todos los que sean distintos de 0 van a ser sus adyacentes. Entonces, todo eso ya fue mejorando. Pero tiene esa contra. Bueno, esta es otra diapositiva que tendría que haber adaptado a esta situación. Ay, no tengo la tablet prendida. Bueno, esta es otra variante. Lista de adyacencia. Vamos
voy a ver si puedo, si aunque sea les creo un Jamboard ahora en el momento. Vamos a ver. Bueno, ahí la tienen todos para verla. Lástima, esto no va a quedar en el video, pero no importa. Voy a explicarla. Igual en la práctica la van a repasar un montón porque esta es re importante. Entonces, básicamente lo que voy a tener es... Martín, discúlpame, si compartís tu pantalla y se ve el Jamboard grabado en el video. Sí, tenés razón. Dejo de presentar acá momentáneamente y presento. ¿Dónde miércoles presento? Acá. Buenas tardes. Gracias, Jorge. No, me va a hacer un mate, ya vuelvo. Entonces, espero que pueden ver por donde quieran, ¿eh? Si lo ven Sí, directamente... se ve bien, ¿eh? No te preocupes. ¿Se ve bien? Ok, buenísimo, porque cuando lo hice con la tablet se veía muy mal. Te digo ahora si queda chico o no, pero por ahora se ve bien. Entonces, lo que vamos a tener es una lista. La lista, o sea, que puede ser enlazada, puede ser un vector, o sea, eso no es tan relevante, ¿sí? ¿Dónde tenemos para hacer liñitas en esta cosa? Quiero una línea, nada más. Ok, bueno, voy a hacer líneas con... Listo, vamos. Uy, ténganme paciencia, ¿eh? Bueno, no importa. Supongamos que yo tengo el siguiente grafo. Esto, chao. Vamos a tener 4 lugarcitos. Supónganse que esto es una lista enlazada, ¿no? Y tengo un grafo de esta pinta. 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerle a este A, B, C y D. Vamos a poner, no sé. Tenemos... Supónganse que este es mi grafo, ¿sí? No pesado para hacerlo simple y no dirigido, porque no quiero hacer flechitas en esta cosa que es horrible, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tener en esta lista, por cada vértice, una entrada. Sin ningún orden en particular, ¿sí? Porque esto es una lista, no es que B, C, D, A. Y dentro de cada lista vamos a tener listas que sean bulla. Bueno, esto va a tener una listita con los adyacentes. Los adyacentes de B son A y C. Si tuviéramos pesos, bueno, le agregamos el peso a esta cosa, ¿sí? O sea, acá crean estos, acá hay una lista, no me voy a poner a dibujar todos los cuadraditos y todo, ¿sí? A y C. Los adyacentes de D, perdón, de C, es A, nada más. Entonces, A. Y los adyacentes de D son A y B. Entonces, A y B. Y los adyacentes de A son B, C y D. Voy a ponerlo en otro orden, nada más para que no parezca que están ordenados. C, B y D. Y ahora pongo las flechitas. 1, 2, bien. 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, primero, la gran pregunta, ¿sí? Es... ¿Cuánto ocupa esto en espacio? Y esta no es una respuesta fácil, ¿eh?
potencialmente. ¿Cuánto ocupa esto en espacio? Siendo B la cantidad de vértices, E la cantidad de aristas. Dicen 2 veces E. Felipe dice B más E. Bueno. La respuesta correcta es la que dice Felipe. Voy a pasar a explicar. Un segundo, estoy cambiando de pantalla todo el tiempo. La respuesta correcta es la que dice Felipe. Es O de B más E. ¿Por qué? Esta lista de acá, la principal, es O de B. O sea, esto ocupa B, porque tenemos una entrada por cada vértice. Y en total, tenemos o sea, acá en total tenemos cada uno de sus adyacentes. ¿Sí? Y efectivamente, como decía, ahora un segundito me fijo que, como decía Federico, esta parte de acá es 2 veces E, esta parte de acá. ¿Por qué? Porque acá, por cada arista tenemos una entrada, 2 entradas. Fíjense que a B tenemos esta arista de acá me agrega 2 entradas. La entrada en A y la entrada en B. ¿Sí? Entonces decimos es O de B más E, porque obviamente el 2 no me importa. En el caso de que hubiese sido dirigido, sería directamente O de B más C, o sea, sigue siendo lo mismo, pero que quede claro, no tendríamos 2 veces la misma entrada, porque acá A tiene como adyacente a B, entonces B lo tiene a A, pero si fuera dirigido no tendría por qué pasar eso. ¿Sí? Quedó más o menos clara cómo es o sea, cómo está esta implementación, ¿no? Entonces, el espacio que ocupa es O de B más C. ¿Sí? La otra pregunta, me voy a fijar, voy a seguir con el listado de preguntas, aunque ustedes no lo vean. ¿Cuánto me cuesta agregar un vértice acá? Quiero verlos a ustedes. ¿Cuánto cuesta agregar un vértice? Ok, respondieron muy al unísono O de 1. Yo respondo sí, es O de 1 porque es simplemente agregar al final en una lista. Podría llegar a ser O de B si quiero además validar si no existe, que es algo que puede pasar, ¿sí? Pero muchas veces no se valida. Es como, bueno, no sé. Así que depende un poquito de la implementación. Si quiero validar si existe antes, obviamente tengo que recorrer la lista. Y ahí sería O de B, ¿sí? Ok, ¿cuánto me costaría agregar una arista? Les pido para ustedes. Agregar una arista. Esto es un poco más determinístico, ¿eh? Exactamente, en peor caso es O de B. No es O de E. O de aristas implicaría que yo tengo que ver todas las aristas del grafo, cosa que no es cierto. Yo nunca voy a tener que en esta implementación, salvo que esté haciendo un algoritmo que implique ver todas las aristas, yo no tengo que ver todas las aristas del grafo. ¿Yo qué tengo que hacer para agregar un vértice? Yo quiero agregar esta arista. Lo que tengo que es buscar la lista que corresponde al C, que vendría a ser acá, ¿sí? Que eso puede ser O de B, porque puedo tener que recorrer toda la lista, ¿sí? Y después dentro de su sublista, tengo que, o hago la operación O de 1 de agregar al final, o tengo que recorrer para ver si no existe. Eso depende de vuelta de la implementación. Pero en el peor de los casos, esta lista es a lo sumo de largo B. A lo sumo de largo B. Entonces es O de 2 veces B, sigue siendo O de B. Lo mismo, como este caso es no dirigido, entonces también tendremos que buscar a D y hacer lo mismo. No va a cambiar la complejidad de eso, ¿sí? Eso va a mantener que sea tiempo lineal en la cantidad de vértices nada más, ¿sí? Y si la lista de vértices se puede ordenar, no hay ninguna razón. Primero, si es una lista, no te sirve de nada, porque de vuelta no se puede hacer búsqueda binaria sobre una lista enlazada. Porque no puedes indexar en O de 1, así que no tiene mucho sentido. Eso para empezar. Segundo, si esto fuera un vector, y entonces si lo implementamos ordenado, no te trae mucha ganancia, porque cada vez que insertes algo vas a tener que mantenerlo ordenado y las búsquedas también van a ser logarítmicas, pero no sé si tiene mucho sentido. Igualmente vamos a hacerle alguna mejoría a esto, ¿sí? Entonces, esa es la otra pregunta.
Ahora, ver si dos vértices son adyacentes. Si A es adyacente a B, ¿cuánto me va a costar? Así. En esta hermosa implementación que tenemos acá. O de B más C. Es importante y está bueno que empiecen a surgir estas cosas. O de B más C significa veo todos los vértices y veo todas las aristas. Yo no necesito ver todas las aristas para ver si dos vértices son adyacentes, a diferencia de tal vez otras implementaciones. Yo tengo que ver nada más, si yo quiero ver si C y D son adyacentes, tengo que ir a la lista de C, tengo que buscarla, así que eso es O de B, igual que antes, y tengo que buscar dentro de esta lista. Y en el peor de los casos, esta lista es de largo B. En el muy peor de los casos, que en realidad es improbable. ¿Sí? Pero bueno, puede ser que algún vértice sí esté conectado con todos los demás. Puede ser que uno sí. Así que, en el peor de los casos, esto es O de B también. Entonces, en total es O de B. Yo no necesito ver todas, o sea, yo no voy a ver estas aristas que están acá. ¿Sí? O de E significa veo todas las aristas. ¿Sí? Eso es muy importante y va a quedar mucho más importante la clase que viene cuando veamos otras cosas sobre esto. ¿Sí? Exactamente, ahí está. No, o sea, está buenísimo que surja porque además es la diferencia de las aristas de un vértice con las aristas de todo el grafo es una diferencia sutil pero muy importante. En este caso, claro, no, o sea, en el peor de los casos, un vértice va a estar conectado a todos los demás. Entonces va a ser O de B. Acá no tengo ningún, o sea, podría acotar un poco más, pero no vale la pena. Ya de por sí buscarlo es O de B. Y la otra pregunta es, bueno, ¿cómo obtenemos los adyacentes de un vértice? Es bueno, bastante, o sea, es una lista de adyacencias. Creo que queda medio evidente. O sea, si yo quiero todos los adyacentes de A, tengo que buscar su lista, la encuentro y básicamente, toma, acá está la lista de adyacentes. No hay nada más literal. Obviamente, no sé, devolvemos una copia, lo que sea, ¿sí? O sea, eso es lo de menos. Pero va a ser O de B de todas formas. ¿Sí? Espero que con eso haya quedado claro. Yo voy a cerrar acá esto. Voy a dejar de compartir ahí. Y voy a volver a las diapositivas. Perdonen si estoy yendo un poco a las chapas. Sé que hay muchas de estas cosas que les van a ir cayendo también de a poco, pero les estamos introduciendo todo un montón de terminología y cosas para que, bueno, ya lo tengan. Ay, ¿qué estoy haciendo? No. Bueno, entonces ya terminamos con esto. Entonces, el siguiente paso es decir, ok, la ventaja de una lista de adyacencias es que ocupa el mínimo espacio posible. ¿Sí? Realmente ocupa el mínimo espacio posible. O de B más C. O sea, no podemos ocupar menos que eso ya, realmente. Tampoco es tan terrible lo que cuesta, pero obviamente cuesta mucho más agregar una arista, cuesta más. O sea, podríamos ordenar y tal vez hacer algo. Hay que ver cuánto beneficio nos trae, porque cada vez que insertemos cosas hay que mantenerlo. ¿Sí? Eso es cuestión de analizarlo. Pero por lo menos así de prepo, la lista de adyacencia así, podemos decir que no está ordenada. Ahora, lo que terminamos haciendo en general, las listas de adyacencias no se implementan así, sino que tratamos de agregar, ¿sí? El concepto de matriz de adyacencia. Y en realidad esto ya bueno, Tomás la tiró por ahí, que es, ¿qué pasa? O sea, la gran ventaja de matriz de adyacencia es que cuesta O de 1 indexar. Pero nosotros ya conocemos un TDA que cuesta O de 1 indexar. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es, en realidad las listas de adyacencia, tenemos tres formas de implementarlo. Punterito. Como lista de listas, como lo acabamos de ver, como diccionario de listas o como diccionario de diccionarios. O sea, un diccionario principal, o sea, la cosa principal que habíamos visto antes, que sea un diccionario, no una lista. Entonces, yo conseguir la lista de adyacencia, o sea, los vecinos de un determinado vértice me cuesta O de 1. Porque ya está, ya los conseguí. Voy, indexo por eso y ya está. Ahora, la realidad es que si yo quiero ver si dos vértices son adyacentes, voy a indexar ahí y después voy a tener que recorrer una lista.
Entonces, una cosa que se puede hacer es que el dato también sea un diccionario, entonces me fijo si, o puede ser un conjunto, depende de si es pesado o no pesado, eso depende de la implementación. ¿Sí? Entonces, ahí podemos fijarnos si algo está o no está. ¿Sí? Y va a ser O de 1. Ahora, también podríamos trabajar con diccionario de listas y considerar que la verdad es que en general, salvo algún caso muy particular, algún vértice particular, en general estas listas van a ser muy cortas. Entonces, de todas formas, recorrerlas va a ser chico. Ahí depende un poquito de también para qué lo queremos. Un diccionario de listas va a estar más acotado en espacio, porque obviamente las listas ocupan menos espacio que un diccionario. ¿Sí? Lo más usual es que hagamos diccionarios de diccionarios. ¿Por qué? Porque son más rápidos y la verdad que los diccionarios, o sea, hashes específicamente hablando, un hash sigue manteniendo que es lineal en espacio. Obviamente ocupa más, pero sigue siendo lineal. ¿Sí? Así que bueno, esa es la moraleja. En parcialitos, cuando sea que se diga implementar tal algoritmo y decir la complejidad, si no decimos nada, es diccionario de diccionarios. ¿Sí? Ahora, si no es, después podemos decirle si la implementación es una matriz de adyacencia, si la implementación es una lista de adyacencia como diccionarios de listas, etc. ¿Sí? Así que bueno, eso se los aclaro. Un segundito. Ay, Dios. Perdón. Justo ahora me puse en hablar. Entonces, la pregunta, bueno, en espacio va a seguir siendo de B más C. Obviamente es un poquito más grande. ¿Sí? Obviamente, esto se los menciono para que lo tengan en consideración en realidad más por fuera. ¿Sí? Obviamente la complejidad sigue siendo la misma, porque seguimos teniendo en cada diccionario, o sea, en el diccionario principal tenemos una entrada por vértice y en los subdiccionarios tenemos una entrada por arista, o dos en el caso no dirigido. Agregar un vértice es O de 1, seguro, porque aunque quisiéramos validar si existe o no, es O de 1. Agregar una arista es O de 1, ¿sí? Ver si dos vértices son adyacentes, O de 1. Obtener los adyacentes de un vértice, bueno, es obtener su lista, es obviamente O. En el peor de los casos, O de B, si son todos. Si devolvemos una copia, que en general va a ser lo usual, ¿sí? Entonces, esta es como una gran implementación. ¿Cuál es la desventaja que tiene esta implementación con respecto a... O sea, lista de adyacencia, no, olvidémonos. O sea, es una implementación, es una subimplementación que es superior a la que les mencionaba antes, ¿sí? Pero tiene una desventaja con respecto a matriz de adyacencia, que es que pierde las propiedades matemáticas, ¿sí? Que en esta materia no las vamos a ver. Esa es una realidad. No vamos a usar uso primero porque ustedes no cursaron discreta, o yo no puedo asumir que lo hayan hecho. Y no voy a perder tiempo explicando cosas que explican en otra materia. Y además porque no le vamos a dar mucho uso. Pero se pierden esas propiedades que pueden estar buenas. Cosas que se pueden usar en materias más adelante. Por ejemplo, los autovectores y autovalores de la matriz de adyacencia pueden ser muy útiles para definir, por ejemplo, qué vértice es el más importante dentro de todo el grafo. Por poner un ejemplo, ¿sí? Estas son cosas que, bueno, siguen en esta materia de redes sociales. Puede ser útil. Se puede también aplicar otras cosas y hay algoritmos que permiten pasar de una implementación a otra. Pero bueno, esa es como una contra que tenemos. Hay propiedades matemáticas que las perdemos a cambio de tener mejor espacio y mantener los tiempos. Un diccionario de listas son donde sus valores son listas. Las claves de los diccionarios son los identificadores de los vértices. Eso es siempre. ¿Sí? Más una lista nunca puede ser clave de un diccionario porque es un dato que muta. Entonces cambiaría dónde se debería ubicar. Vamos a dar algunas definiciones pequeñas sobre las que vamos a ir trabajando. Ciclo. Un ciclo es perdón, voy a ir primero por camino. Camino es simplemente un recorrido que hago sobre el grafo, obviamente que sea válido, o sea, que vaya por vértices que sean adyacentes. Sí. En este caso digo A, F, E, D, eso no es un camino porque no fui por adyacentes, simplemente hice algo nada que ver. En cambio, A, D, E, B, A, C, B, E, eso es un camino.
camino simple es uno que solamente pasa por un vértice, o sea, por cada vértice pasa una sola vez, o por cada arista. No, por cada vértice pasa una sola vez, ¿sí? Por cada vértice pasa una sola vez. Un ciclo es un camino que en realidad es simple, salvo que al final vuelve a empezar en el mismo lugar, ¿sí? La única aclaración que se hace, porque si no, en un grafo no dirigido tendremos todos ciclos, porque siempre podemos ir y volver, que tenga por lo menos dos aristas diferentes, ¿sí? Porque si no, acá tendríamos un ciclo, porque podemos ir y volver. Y no tiene mucho sentido esa definición, porque entonces todo sería un ciclo. Entonces, por lo menos que tenga dos vértices, perdón, dos aristas diferentes, ¿sí? Entonces, acá vemos, bueno, acá se dan tres. ¿Sí? En general, si el grafo no es compuesto, van a ser por lo menos tres. Pero para un grafo dirigido, eso ya es suficiente, si son dos, porque puede haber un ida y vuelta. Y acá, si hay un ida y vuelta, efectivamente hay un ciclo. En este caso se llaman aristas antiparalelas, que es algo que vamos a ver más adelante. Componente conexa. Esto es un término para solamente grafos no dirigidos. Todo este cacho de acá es algo que se llama componente conexa. ¿Por qué? Porque todos los vértices pueden llegar a cualquiera de los demás. Yo podría tener este cacho acá y después otro pedacito acá de otros vértices que se conecten entre sí. Cada uno de esos es lo que se llama una componente conexa, ¿sí? Eso es solamente para grafos no dirigidos, porque acá, el hecho de que estén dibujados acá todos conectaditos, yo desde E no puedo ir a A. Entonces no es la misma definición. Para grafos dirigidos existe el término débilmente conexo y fuertemente conexo. Débilmente conexo significa que si yo le saco la dirección, ahí sería una componente conexa, que en este caso lo es. Este grafo, esta parte de acá, todo este cacho, es débilmente conexo. Porque si yo le sacara las direcciones, bueno, sería como este caso, que está todo conectadito. No es muy útil esa definición, es muy raro que se use, a veces se usa, pero es muy raro, no en esta materia. Fuertemente conexo significa que efectivamente todo o sea, en cada componente fuertemente conexa del grafo, todos se conectan contra todos. Acá hay 5 componentes fuertemente conexas, porque, bueno, están todos separados. Ese es un tema, tanto componentes conexas como fuertemente conexas, vamos a retomarlo más adelante, ¿sí? Tanto en teórica como en práctica, depende del caso, ¿sí? Entonces, eso es algo que vamos a seguir viendo. O sea, si no les quedó claro, si no tienen ni idea de cómo mierda lo obtengo, ya vamos a ver, ¿sí? Y después grado de entrada y grado de salida. Bueno, en el caso de grafos no dirigidos, el grado es simplemente, bueno, ¿cuántos adyacentes tiene? A tiene grado 3, B tiene grado 3, E tiene grado 2. En un grafo dirigido se distingue entre grado de salida y grado de entrada. Por ejemplo, acá A tiene grado de salida 1, grado de entrada 0. B tiene grado de entrada 1, grado de salida 3. ¿Sí? D tiene grado de entrada 1, grado de salida 1. E tiene grado de entrada 3, grado de salida 0. ¿Sí? Eso se puede ver muy fácilmente en la matriz de adyacencia, porque directamente podemos... A, por ejemplo, se nota, tiene grado de entrada 0 porque su columna tiene solamente ceros. Y C tiene grado de salida 1 porque solamente tiene en su fila, tiene solamente un numerito que es distinto de 0. ¿Sí? C, que va ahí. Esto lo van a ver ahora en la práctica, seguro. Vamos a ver un ejemplo muy veloz, porque además creo que esto termine, me quedan 5 minutos. Quiero obtener, dado un grafo, obtener todas las aristas. O sea, no sé, una lista de todas las aristas, que sea, por ejemplo, tuplas. Esto se los quiero mostrar como ejemplo, pura y exclusivamente. Un segundito. Acá está, esto. Bueno. Espero que se vea bien. Ahora le aumento el tamaño, ¿eh? Ok.
Yo me creé mi propio grafo, que es el grafo fronteras de Sudamérica, ¿sí? Si acá lo imprimo, obviamente es nuestra implementación de grafos, ¿no? ¿Sí? Acá en fronteras. Creé los países y simplemente le puse las aristas. Nada más. Es un grafo no dirigido. Sí, false de no dirigido. Entonces, aprovecho así les muestro más o menos también cómo vamos a empezar, qué lenguaje o qué didáctica vamos a empezar a usar. Quiero implementar, acá nada más se los imprimo para que vean cuál es la onda. ¿Sí? Brasil está muy conectado. Quiero imprimir, o sea, quiero obtener todas las aristas del grafo. Esto lo voy a implementar yo nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente quieren ahí. Esto, obviamente, para la gente que sabe Python, hay algunas cosas que les va a resultar directos, y para quienes no, les voy a andar explicando nada más para que vayan sabiendo de a poquito. Igual vamos a tener un taller de Python más adelante, no sé siquiera si este año, no sé si tiene sentido, porque o sea, para el taller de TP3. Todo lo que sea código escrito en un parcialito, se puede escribir en pseudocódigo. O sea, acá pueden escribir directamente lista o lista crear, y está todo bien en un parcialito. Obviamente eso no me va a andar acá. O sea, una lista en Python se define así. O sea, eso quédense tranquilos, aquellos que no saben Python, no es que tienen que programar en Python, para el parcialito 3, que incluye una parte de grafos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a simplemente for b in grafo. Quiero iterar el grafo por cada vértice en el grafo. Esto es recontra usual, lo van a ver en cualquier libro, en cualquier página, van a ver for b in grafo. Esto es re normal. O como fuera. ¿Sí? Y ahora for doble in grafo punto adyacentes de b punto append bw con aristas. ¿Qué hago acá? Recorro todo el grafo, o sea, todos los vértices del grafo, en ningún orden en particular, alguno, el que pinte. ¿Sí? Y después vamos, obtenemos los adyacentes de ese vértice, ¿sí? Por ejemplo, vamos a Argentina y obtenemos sus adyacentes. Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil y Paraguay, ¿sí? Los 5 adyacentes. Y los iteramos y agregamos la arista de B hacia W. ¿Sí? Importante notar que esto me va a agregar, o como esto va a iterar por todos los vértices, va a agregar Argentina y Uruguay, y después va a agregar, allá donde está Uruguay, Uruguay, Argentina. Me va a agregar las dos. ¿Sí? Y si yo acá imprimo, si yo acá mando, me imprime todas las aristas. Esto lo que hice acá es crear una... De vuelta, para quienes no saben Python, me creé una tupla. Una tupla es simplemente un conjunto de elementos. Yo fui y los agrupé. Y el append es el insertar al final de las listas en Python. Así que simplemente le metí un par que sea origen-destino, en este caso. O sea, este vértice B y este vértice W. ¿Sí? Y con eso ya está. Y fíjense, literalmente esto anduvo. Si yo quisiera evitar, por ejemplo, esto de que se repitan, puedo hacer, no sé, un conjunto de visitados, ¿sí? Y puedo hacer, no sé, visitados.ab if w not in visitados, lo agrego. Y acá, bueno, acá no me lo van a llegar a ver, pero... Estimado ingeniero, va siendo la hora. Sí, ya sé. Gracias. Ahora. Dije que esta clase es de las peores. Está Argentina-Uruguay, pero después Uruguay ni siquiera aparece de un lado porque Uruguay ya está incluido en todos los demás. Así que bueno, porque está también Brasil-Uruguay. Nada, con eso simplemente me agregué cada arista una sola vez. Esto para el caso de un grafo no dirigido. Para el caso de un grafo dirigido, no tiene sentido. O sea, incluso estaría mal. Así que bueno, eso para diferenciar cuando queremos uno y otro. ¿Sí?
O sea, ya vamos viendo que para casos dirigidos y no dirigidos pueden o no haber diferencias en los algoritmos. Espero que más o menos empiecen a ver que la sintaxis con la que vamos a hablar va a ser mucho más amena y amigable y todo. Y por complejidad, que sería la última pregunta, pero que no vamos a responder hoy, es que me gustaría que se hagan esta pregunta, que la vamos a retomar el lunes, es ¿cuánto cuesta este algoritmo? ¿Sí? Esto de acá que está escrito acá bien en grande. Así que bueno, los dejo con eso y